hasta el 19, 20, hasta el 21. Desde el 12, Hechos 12 al 21, por favor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los oídos, de fornicación, de ahogo y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Muy bien. La Biblia no es un libro fácil de entender. La Biblia no es solamente de leerla, aunque hay que leerla y se entienden los pasajes más sencillos. La Biblia hay que estudiarla, ¿verdad? Y este es un pasaje que acabamos de leer, y si yo le pregunto de qué leyó Juan Giancarlo, poco lo van a saber, ¿verdad? Hermano, por eso les digo, es importante que usted lea el Nuevo Testamento, porque hoy en día han salido muchos falsos maestros. Usted está en esta iglesia local ahorita y nos alegra por eso, ¿verdad? Pero en cualquier momento, por ahí alguien le va a susurrar al oído, le va a dar cosas bonitas y va a querer llevarlo a otra iglesia donde es más alegre, ¿verdad? Hay más actividades, invitan cantantes famosos, etcétera. Y a la gente le gusta eso. O que le hablen, o que le prediquen acerca de cómo prosperar económicamente, ¿verdad? O cómo recibir sanidad del Señor. Y son cosas que al oído le gustan. Pero aprender Biblia y tener seguridad, certeza y convicción de que uno es salvo, que tiene vida eterna, que jamás va al infierno, ese es otro asunto, hermano. Este es otro asunto. Yo estaba pensando ahí sentado, y de todas las personas, vamos a decir aquí en San Miguel nada más, de todas las personas que van a una iglesia evangélica, ¿qué porcentaje de ellas serán salvas? ¿La mitad de ellos? ¿Usted entiende lo que se predica en esta iglesia y si es igual a lo que predican en otras iglesias? Hoy he venido generoso, fíjese. Voy a decir, por ejemplo, que hoy en día en San Miguel el 50% de las personas que van a iglesias evangélicas son salvos. ¿Qué significa eso? Que la mitad son salvos y la mitad no. Porque la mitad cree que porque va a una iglesia es salva y no ha puesto la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y va a la iglesia porque quiere sanidad o quiere prosperidad económica. Están equivocados. Y es porque estos temas que son importantes no se estudian, hermano. Porque aún antes de irme para acá tuve que estar leyendo el libro de Amós. Y él dice unas palabritas ahí, pero para entender esas palabras, hermano, hay que leer. El punto es este, miren. El Nuevo Testamento comienza con Mateo, sigue Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelios
que hablan de la muerte de Cristo por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. De eso, les estoy resumiendo, mire, en menos de un minuto, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Cuando Cristo se va, asciende a los cielos, ¿verdad? Quedan los apóstoles y queda un grupo como de 120 hermanos. Oiga bien, 120 hermanos que habían puesto la fe en Cristo, y la demás gente era del judaísmo y mucha gente no le importaba nada las cosas de Dios. Entonces, hermano querido, en un tiempo, después que Cristo ascendió a los cielos, había una iglesia de 120 personas en todo el mundo. Y los 120 eran judíos, no había ningún gentil, no había ninguna persona de otro país, ¿verdad? Entonces, eso nos narra el libro de los Hechos. Por eso es que es bien importante cómo la iglesia comenzó. Aquí no dice que la iglesia era católica. No, es más, católico significa universal. No era ni universal porque solamente estaba en Jerusalén. Una iglesia de 120 miembros. Ahí estaban los hermanitos, haciendo cultitos, ¿verdad? Cantando alabanzas, algunos donaban sus propiedades, les daban dinero a la gente pobre, les daban comida, ahí comían en la iglesia, tenían todas las cosas en común, dice Hechos, ¿verdad? Estaban bien felices, bien contentos, así como están ustedes de felices ahorita, con una gran sonrisa que tienen. Yo tengo sueño, hermano, vive la pureza. Mire, si tiene sueño, levante la mano. Ahí tenemos el chef que le va a dar café. Hágale así si quiere con cremora, ¿verdad? Y si no, así, solo café puro. Café puro, con cremora y con azúcar. Chef, ahí está el chef, ¿verdad? Mire, prefiero verlo tomando café aquí, que se vaya a dormirme y pum, se vaya a caer ahí. Se vaya a caer y se vaya a golpear. Mejor tome café. Los que tenemos fe, tomamos café. Sí, los que tenemos fe en Cristo, tomamos café. Muy bien. Entonces, ahí estaban los hermanitos muy contentos, haciendo cultitos. Pero Cristo les dijo, ustedes me van a ser testigos en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Ellos no habían entendido qué tuvo que pasar. Y eso es lo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué Dios permite cosas malas en la vida de los cristianos? A veces por desobedientes, por rebeldes, por negligentes, o simplemente Él en su soberanía quiere que pase, ¿verdad? Y no sabemos por qué. Entonces, ocurre que Esteban, un buen hermano de la iglesia de Jerusalén, discute con unos judaizantes, y les predica de una manera tan apasionada que ellos se enojan, ¿entiendes? Y lo arrastran y lo matan a pedradas. Y ahí, a partir de ese momento, empieza una persecución contra los hermanitos que estaban ahí. Se me escapaba un detalle. Esos 120 hermanos que estaban ahí, en Hechos 2, lo dije en la mañana, Pedro predica un sermón y se convierten 3,000 personas. La iglesia tenía 3,120 personas. Días después, el apóstol Pedro predica otro discurso, otro sermón, y se convierte en 5,000 personas. Ya habían 8,120 personas miembros de la iglesia. Era una iglesia grande, hermano. Y ahí, o sea, ¿qué local? ¿Había local para ese montón de gente, hermano? No lo había. Había muchas ancianas y repartían alimentos. Usted sabe la historia, cómo se eligen los diáconos, porque
algunas ancianas griegas eran descuidadas. Ahí estaban. Cuando ocurre lo de Esteban, muchas de esas personas que se convirtieron, de los 3.000 y 5.000, era gente que venía de otros países, que eran judíos, que habían migrado y trabajaban en otros lugares, estaban en la diáspora, como se dice ahora. Entonces, cuando la iglesia comienza a ser perseguida, ¿verdad?, esa gente sale de Jerusalén, ¿verdad? Algunos se fueron al lugar donde trabajaban, otros a la aventura. Ahí dejaron su casa, ¿verdad?, su trabajo, algunos dejaron su familia y salieron porque los andaban persiguiendo para matarlos. Saulo era uno de esos. Entonces, estos judíos que salieron eran creyentes. Es más, dice la Biblia que en la persecución ellos iban predicando en el camino. Entonces, esta gente estaban en diferentes lugares y los más exitosos llegaron hasta Siria, hasta Antioquía de Siria, y habían fundado una iglesia. De donde Pablo salió en el capítulo 14 que vimos, ¿verdad?, a un viaje misionero a predicar a Cristo, a gentiles. Y aquí lo vimos, ¿verdad? Y Pablo les presentaba a Cristo y nunca les hablaba de la circuncisión o de guardar, ¿me entiendes?, los mandamientos, los 10 mandamientos, para que me entiendan, la ley de Dios. No. Entonces, hermanos, y Pablo regresa a Antioquía. Pero en eso llegan unos judíos a Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, y empiezan a predicarle a los gentiles: ustedes tienen que circuncidarse para salvar. ¿Era correcto eso, hermano? No era correcto, ¿verdad? Entonces, vimos el domingo pasado que Pablo tuvo una discusión muy grande con ellos, porque estaban estorbando la salvación de los gentiles, ¿verdad? Y ellos deciden mandar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, donde estaban los apóstoles que estaban vivos en ese momento. Ahí estaban también los pastores de Jerusalén y la congregación, a preguntarles: mire, ¿quién tiene la razón? ¿El apóstol Pablo, que predica el evangelio de la gracia, o estos judaizantes que quieren agregarle la circuncisión a la salvación? Entonces, mi hermano, y ese pleito existe hasta hoy en día, le he explicado. Hay iglesias que son la mayoría, hay iglesias evangélicas que son la mayoría, que no predican la salvación por la fe sola en Cristo. Dicen: tenés que hacer esto más, tenés que bautizarte en agua para ser salvo. Tenés que mostrar una conducta fiel para ser salvo. Tenés que congregarte frecuentemente para ser salvo. Tenés que servir en la iglesia para ser, etcétera. Aún tenés que diezmar para ser salvo. Estos queridos predicadores están pervirtiendo el evangelio. Le están agregando, como los judaizantes del capítulo 15 de Hechos. Hermano, usted no va a oír predicaciones de Hechos, a menos que están en internet. Y son bien pocas, yo las he buscado. Las pocas que son decentes, ¿verdad? Porque pocos predican la salvación por fe solo. Pocos, ¿verdad? Entonces, hermanos queridos, esa era la discusión, ¿verdad? Vimos en el capítulo 15, pero quiero que para los hermanos que entiendan el contexto de este pasaje, miren lo que dice, por favor, el 15:1 de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ajá, ahí está en la Biblia. Esos judaizantes, algunos de ellos habían sido fariseos, querían obligar a los gentiles, a los no judíos, a que se circuncidaran para ser salvos, cosa que Dios no ha mandado.
Pero también en el mismo capítulo 15, mire lea Giancarlo el 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Le estaban agregando al evangelio de la gracia, como ahora los predicadores le aumentan pues, al evangelio. Es que ellos dicen, y yo los entiendo porque yo pensaba eso en un tiempo, es que así por fe es muy fácil. No, tienen que congregarse, ¿verdad? Mostrar piedad, servir en la iglesia, evangelizar, pero no. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento que la persona pone la fe en Cristo Jesús, en ese momento nace de nuevo. Viene el Espíritu Santo y lo regenera interiormente. Y viene el Espíritu a habitar en él y a sellarlo. Y todo está en la Biblia, hermano. Yo como pastor lo ignoraba hasta que me senté y me explicaron. Dije yo, esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Que la gente predica del Espíritu solamente que dicen que el Espíritu hay que brincar, hay que correr, hay que gritar en la iglesia, y ese es el Espíritu Santo. No, para nada. Entonces, hermano, este capítulo 15 tiene mucha actualidad, muchísima actualidad, ¿verdad? Hay unos perversos, una denominación que tiene mucho dinero, que está avanzando en Latinoamérica y que saben Biblia y son buenos expositores y andan predicando, y la salvación es por la fe sola en Cristo, pero ustedes tienen que dar evidencia de que son salvos, tienen que mostrar. ¿Qué están haciendo? Agregándole obras. Pero son tan hábiles para presentar, ¿me entiendes?, su doctrina, que mucha gente está abrazando esa doctrina que se hace llamar reformada. Hasta hay una Biblia comentada que se llama de la Reforma. Pero no es cierto. Por eso es importante que usted se empape del tema. Mire, y más que todo, lo importante es que usted se salve y que tenga seguridad, certeza y convicción de que es salvo. Así como usted está seguro que es un hombre o que es una mujer, así tiene que estar segura que tiene vida eterna, que nunca va al infierno, que tiene el Espíritu Santo y que jamás en la vida va a dejar de ser hijo o hija de Dios. Yo sé que no es fácil. No sé qué. Porque usted, aquí se congrega gente ocupada. Gente tiene empresas, trabaja duro, trabaja más de 8 horas, pasa muy ocupado. No tienen tiempo para escudriñar las Escrituras. Pero es importante adquirir conocimiento, hermano. Es importante. Porque los falsos maestros están multiplicando. ¡Qué barbaridad! Y más ahora con el internet. No, hombre. Montón de iglesitas que han salido, ¿verdad? Así bien pispirinay, ¿verdad? En hoteles, ¿verdad? No les digo dónde quedan porque ya van a ir. Sí, ¿verdad? Y mujeres pastoras, ¿verdad? Así, con apellido rebuscado. No, o sea, increíble, hermano. Increíble, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos y estemos seguros que la vida eterna que tenemos es por fe sola, sin agregarle nada. Entonces, dicho eso, hermano, vimos el domingo pasado que en este concilio
repito, estaban los pastores vivos, los apóstoles vivos, los pastores, la congregación, Pablo, Bernabé, y Pedro fue el que habló primero. ¿Y qué dijo Pedro en aquella ocasión, hermano? Yo se lo recuerdo. Mire, dice 15:7, lo voy a leer. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca las palabras ¿de qué? Del evangelio y creyesen. Vale. Eso que está en ese versículo 7, yo lo voy a explicar más adelante con dibujitos, ¿verdad? Para que no se le olvide. O sea, Pedro, ya en el capítulo 10, ya había ido donde un gentil y le había hablado de Cristo, y ese individuo se salvó y solo predicó el evangelio. Solo tenés que creer en Cristo para ser salvo, Cornelio, y punto. ¿Sabe qué pasó en el capítulo 11, hermano? Los creyentes de Jope fueron alarmados. ¡Hey, Pedro, ¿y qué te pasa? Entraste en una casa de un gentil. ¿Qué te pasa, Pedro? Y Pedro empezó a decirle todo lo que está escrito en el capítulo 10, fíjese. Ya se lo voy a explicar yo a usted porque... ¿Y qué dijo? Ya se lo digo. Espérense. Así, capítulo 10. Y aquí estamos en el 15. O sea, se siguió predicando, pero con el tiempo muchos judíos, aquellos judíos que rechazaron a Cristo, aquellos judíos que gritaron crucifíquenle, se convirtieron algunos. Es más, aún líderes de sinagogas se convirtieron. Pero cuando ellos fueron a fe en Cristo, dijeron: ve, estos gentiles bien fácil se salvan, ve, solo por fe. Y no, nosotros fuimos circuncidados, guardamos el sábado, comemos comida kosher, no comemos pollos ahogados, no comemos de la carne que sacrifican ahí a los ídolos ahí en los templos paganos. Y los gentiles sí lo hacen. Entonces ellos querían imponerle la circuncisión a los gentiles. Vale. Después de eso que predicó Pedro, que ya se lo leí, ¿verdad? Luego habla Pablo y Bernabé en el concilio. Estamos en Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Muy bien. Entonces, ¿no quiere café? Ah, pues no quiere. No se vaya a caer. Va. Va a caer para qué lado entonces. Entonces la multitud cayó. Ahí está. Pablo y Bernabé fueron los que fueron a predicar por todo. Por Pisidia, por Iconio, por Listra, por Derbe y Chipre, ¿verdad? Y en todas partes predicaron, hicieron discípulos, plantaron iglesias. Ya vamos a verlo eso mejor, ¿verdad? Ellos contaban cuán grandes señales había hecho Dios, no ellos, Dios por medio de ellos. Y también Dios quiere hacer cosas buenas por medio de usted. ¿Entendió? Dios quiere que usted haga, que amemos y le ayudemos al prójimo. Mire, y eso habla mejor que muchas palabras. Esa es una excelente predicación. Y la gente va a notar que usted es diferente. Pero bueno, hay que avanzar.
Ellos mencionaron los milagros de la ceguera del falso profeta Jesús en Chipre y la sanidad del paralítico en Listra. Entre otras cosas. En el capítulo 14, Pablo deja ciego a Bar Jesús, un falso maestro que estaba estorbando que Sergio Pablo se salvara. Quédate ciego. Y se quedó ciego. Y luego también sanó a un paralítico en Listra, que le dijo, levántate, un hombre que nunca había caminado en su vida, y se levantó en el momento y se sanó. Dios lo había hecho a través de Pablo. ¿Por qué Dios obraba por medio de estos hombres? Para que la gente viera que el evangelio que predicaba salvaba personas, era de Dios. ¿Entiendes? ¿Hay aún milagros hoy en día, hermano? Sí. Claro que sí. Claro que... Dios respaldando el evangelio de la gracia, ¿verdad? ¿Qué más hizo Dios por medio de Pablo? Podrían haber contado del apedreamiento de Pablo y de cómo Dios les había levantado. Recuerda, ¿verdad? Pablo en Listra es apedreado por 3 grupos de personas y luego arrastrado y no murió. ¿Cómo se llama eso? Milagro de Dios. Bendición de Dios, ¿verdad? Dicen algunos, Pablo tuvo una experiencia de resurrección. Puede ser que haya muerto y haya resucitado. ¿Hay algo imposible para Dios? No, claro que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hizo Dios? ¿Qué más hizo Dios Padre por medio de Pablo y Bernabé? Predicaron al Señor Jesucristo y a este crucificado. Esa era la predicación, bueno, oiga bien, esa es la predicación en todo el libro de los Hechos, que la salvación es por fe solo. Es bien fácil, hermano, entender eso, ¿verdad? ¿Qué más hicieron? Hubieron muchos judíos y gentiles justificados, redimidos y adoptados en la familia de Dios. Sí, hermano. Bueno, que la Biblia no dice qué cantidad de personas, pero fueron muchos salvados. No todos fueron discípulos, no todos fueron pastores, ¿verdad? Pero hubieron muchas personas salvadas. ¿Qué más? Plantación de iglesias bíblicas cristocéntricas con judíos y gentiles. Acuérdense que eso se llama el primer viaje misionero de Pablo. Creo que en el segundo o tercero, Pablo vuelve a visitar esas mismas iglesias para fortalecerlas en la fe. O sea, eran iglesias plantadas. ¿Qué más? Iglesias en Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Sí. O sea, hablamos de que ese viaje posiblemente duró un poco más de un año, solo predicando día y noche el evangelio y discipulando, por supuesto, ¿verdad? Ahí está el resultado: plantación de iglesias. Designaron ancianos o pastores en las iglesias plantadas. Claro que sí. Nunca mencionaron la circuncisión, solo la crucifixión. En la predicación de Pablo, único requisito: pongan la fe en que Cristo pagó por todos sus pecados y que Él resucitó al tercer día. Obviamente, Pablo conocía la doctrina del Espíritu Santo y les había explicado, y cuando ustedes crean, su cuerpo se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. Ustedes son regenerados, son habitados por el Espíritu, son sellados por el Espíritu Santo para siempre. Entonces, nadie que ponga la fe en Cristo Jesús se va a perder. Nadie. Y si deja de congregarse, hermano, esa es la pregunta que siempre se hacen las personas que quieren dejar de congregarse. Yo solamente les digo algo: asegúrense que así como saben que son hombres o mujeres
que tienen vida eterna. Y hagan lo que bien les parezca. Pero estén seguros, sumamente seguros, claros de que tienen vida eterna. ¿Verdad? El Espíritu Santo, hermano, va a querer producir frutos y que usted los lleve. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, hermano, y esta doctrina es tan hermosa, pero cuando un individuo cae en la zanja del libertinaje, un creyente se puede ver peor que un inconverso, por desordenado, por rebelde. ¿Me entendió? Abusa de la libertad que tiene en Cristo y se puede ver, oye bien, se puede ver peor que un inconverso, y esa no es la voluntad de Dios. Por eso Dios recurre a la disciplina. Y como es hijo, Dios lo disciplina. Dios no puede ser burlado, Gálatas, porque todo lo que el hombre sembrare. Bueno, y le insisto, Dios disciplina a sus hijos. Según Hebreo, a los bastardos. Nada que ver, men. Nada que ver. Dios disciplina, reprende, azota a los hijos, no a los bastardos. ¿Los bastardos de quién son hijos? Del enemigo. Del enemigo. Sí. Bueno, fíjate que es raro que todo lo que Pablo hizo solamente toma un versículo, porque lo demás del discurso luego habla Jacobo, y Jacobo tiene la última palabra, hermano, y dice: vamos a hacer esto y esto y esto. Vamos a ver. Jacobo va a hablar en el concilio, pero antes, ahí están los dibujitos, miren. Pero antes, cuando yo preparo un mensaje, yo quiero que usted aprenda Biblia, Nuevo Testamento. Y le voy a mostrar lo que dice el versículo 7, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. ¿Y por qué fue? Pues, si ese era un gentil, era un romano, como vimos en la mañana con el centurión. Cornelio también era un centurión. Entonces, hermano, dice la Biblia: un ángel de Dios se le aparece a Cornelio en Cesarea. Cornelio vive en Cesarea, es un soldado romano, es un centurión piadoso, ¿verdad? Oraba a Dios, y Dios conoce los corazones, ¿verdad? Vimos en la mañana que Dios salvó al centurión de Mateo 8. Aquí tenemos otro centurión, y se le aparece un ángel. ¿Eras tú, Gabriel? No, estabas de vacaciones en ese tiempo, ¿verdad? Pues no fuiste vos. Y le dice que mande llamar a Pedro, uno que está allá posando en Jope. Jope estaba quizás a unos 50, 60 kilómetros aproximadamente de Cesarea, ¿verdad? Entonces, centurión, ¿verdad?, manda 2 siervos con un soldado, vayan a llamar a Pedro. Entonces, hermano, en Jope, Pedro está durmiendo. Pedro dice: tengo hambre, prepáreme comida. Va pues. Y se recostó, ¿me entiende? El Pedrito. Y se durmió. Y de repente ve una sábana blanca grande en el cielo que se levantaba, y muchos animales ahí. Y le dice la voz divina: levántate, Pedro, mata y come. No, Señor, dice Pedro, yo nunca he comido animal inmundo. Paréntesis, cuando yo digo comida kosher, es que los judíos no comen todos los animales que están prohibidos en el Antiguo Testamento. Hasta hoy en día. Ellos tienen su comida especial.
¿verdad? Y obviamente habían algunos animales, ya lo dice el Antiguo Testamento, que los judíos no debían de comer. Y Pedro se aflige porque él nunca había comido un animal inmundo. Pero ¿qué le quería enseñar Dios? Dios le explica, mira, van a venir unos hombres a buscarte, no lo dudes, anda con ellos. Hermano, los animales acá representan a los gentiles. Los judíos odian a los gentiles y creen que solamente ellos son santos, el pueblo escogido por Dios. Entonces, eso es el mensaje de Dios, ¿verdad? Que vaya, ¿qué dice Hechos 10, 19, 20? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién estaba en control de todo, hermano? Dios. Dios mandó un ángel de Cornelio, ¿entiendes? Y Cornelio manda soldados a traer al apóstol Pedro. ¿Y quién está hablando aquí? ¿El Espíritu Santo es una persona? Es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿me entiende cómo Dios está moviendo la situación para que este hombre pueda salvarse? Muy bien, sigamos. Levántate, pues yo también soy hombre. Cornelio, hermano, tenía un alto concepto de Pedro, que era un hombre de Dios. Y cuando llegó a la casa, se inclinó para saludarlo. Le dice, ven, levántate. Yo soy un hombre como vos. Soy un predicador. ¿Verdad? O sea, él sabía que era un enviado de Dios. Por eso lo recibió con muchísimo respeto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó después? Pedro predica a Cornelio, a sus familiares y amigos. Claro. Cornelio sabía que iba a recibir algo bueno y ama a sus amigos, obviamente gentiles, ¿verdad? De su clase social, ¿verdad? Alta, por supuesto. A sus amigos. ¿Para qué? Para oír a un pescador predicar el evangelio de la gracia, porque Dios le había hablado por medio del ángel. ¿Me entiendes? Y obviamente dice la Biblia que se convirtieron, que el Espíritu lo llenó en ese momento, lo bautizó, y desde ese momento llegaron a ser parte de la familia de Dios, y todos eran gentiles, hermanos, eran judíos. ¿Y qué pasó después del bautismo en el Espíritu? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. También fueron bautizados en agua el mismo día. El mismo día. Entonces, eso ahí está, hermano. Bueno, es más, esta es una clase de escuela bíblica, por eso hay muchos dibujitos en internet, pues. ¿Verdad? Ajá. Y todo por la gracia de Dios. Hey, chef, dale café al niño, chef. Con cremora. Siempre, pues. Bueno, ¿entendió, hermano? Entonces, ¿cómo se salvaron esos gentiles? Por la fe. El mismo día que creyeron, el mismo día, en el mismo momento, fueron bautizados con el Espíritu. ¿Y qué es eso del bautismo con el Espíritu? Que el Espíritu Santo vino a la vida de los individuos. Vino a residir, a vivir para siempre. Y aquí, todos los salvados, ustedes que son salvados, tienen el Espíritu Santo. Entonces, eso los constituye hijos de Dios para siempre. No es venir a una iglesia. Y cuando no se predica eso, que no se predica, la gente asume, si voy a la iglesia los domingos y frecuentemente, soy hija de Dios, soy evangélica, soy cristiana. No. Por eso es importante la lectura bíblica, ¿verdad?
Y que, por cierto, ¿qué porcentaje de personas que van a la iglesia leen las Escrituras? Hoy ando generoso, fíjese. Vamos a decir quizás un 20%. Y ando generoso. O sea, de cada 100 personas que van a la iglesia, unas 20 más o menos leen a diario la Biblia. Mucho, ¿verdad? ¿Cuánto le da a usted? Pero dígalo fuerte, porque después a mí me van a culpar a esta gente. 2%. Podría ser, fíjese. ¿Cuántos entraron, de los que salieron de Egipto, cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Y cuántos salieron? 2 millones. Y entraron, hasta son famosos, Josué y Caleb. 2. Pero no, hombre, no sea tan grosero, hombre. ¿Qué puede ser cierto? Dígame. Dice, primera de Juan 5:14, si no me equivoco, dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Claro, Dios permanece en él. Entonces, hermano, mire, se lo digo con amor. Yo fui miembro de una iglesia, hermano, y a mí nunca me dijeron las verdades que yo estoy diciendo acá ahorita. Nunca. ¿Va? Y más o menos tenía seguridad de salvación porque leía la Biblia. Y la Biblia me decía que yo era un hijo de Dios, pero recibir del púlpito, no, hermano. O sea, yo era alguien que no perdía culto porque quería aprender, quería que mis pastores me enseñaran, ¿entiendes? Pero era muy poco. Y cuando yo fui al seminario, mis 2 pastores me regañaron. Tuve problema con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que van al seminario entienden que se predica en el púlpito. Exacto. Y a los pastores, la mayoría de pastores, así como los gobernantes, les conviene tener ignorante a la gente para manipularla. Dije pastores, Denis y los gobernantes, ¿verdad? Sí. Pero los gobiernos no invierten en educación, pero invierten en soldados, en armas. ¿Verdad? Mire Costa Rica, pues, no tienen ejército. ¿Cuánto va para educación? El 8% de su Producto Interno para educación. Es el mejor país, mejor posicionado económicamente. ¿Por qué? Porque la gente es educada. Entonces, y nuestro sistema educativo, pregúntenle a Sonia, vamos a ver. Sigamos, punto y aparte, sonríe, Cristo le ama. Vamos a ver qué dice Jacob. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y cuando ellos callaron, o sea, Pablo y Bernabé, mire, ¿y este Jacobo quién es? Pues Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, el nombre judío de Pedro. Es importante eso, ¿verdad? No le pone el nombre griego que es Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez, ¿a quiénes? A los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Quiénes eran esos? Los que les dije, Cornelio, amigos y familiares. ¿Ah? Entonces, buen entrón tiene Jacobo, ¿verdad? O sea,
para explicarle más que todo a los judaizantes, a los que querían que la gente se circuncidara, miren, ya hay un antecedente de gentiles salvados, sin la circuncisión, solo por fe. Primero habló Pedro, luego dieron su informe, los judaizantes se quedaron callados, después habló Jacobo. Habló Pedro, habló Pablo, habló Bernabé, y los judaizantes solo oyendo, recibiendo clase bíblica, hermano. Esto echaba fuego. Mire, y los tipos estaban enojados, no hay duda. Le estaban derribando su castillo de naipes, ¿me entiendes? Su legalismo, sus reglas. Jacobo era medio hermano de Jesucristo, quien era anciano de la iglesia de Jerusalén, y fue el autor del libro de Santiago. Me gusta hablar de Santiago porque él al principio no creía en Cristo. Él se convirtió después, ¿verdad? Creo que vio a Cristo resucitado. No estoy seguro, pero creo que lo vio. Pero el hombre avanzó tan rápidamente que llegó a ser columna o principal en la iglesia de Jerusalén. Y no fue apóstol, hermano, no fue apóstol. ¿Perdón? Sí, lo vio resucitado, ¿verdad? Claro, hermano. Obviamente, ver a Cristo resucitado impactaba. Nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Pero debería de impactarnos, porque tenemos vida eterna, porque nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha adoptado en su familia, hermano. Entonces, sobresalió, lo que yo hablé en la mañana, pues avanzó en la vida espiritual, llegó a ser líder en Jerusalén, hermano, y escribió una epístola, primariamente a judíos, y es una carta dura, primariamente a judíos que conocían la ley, pero se habían hecho desordenados, ahora que conocían la gracia. Él es que escribe, muéstrame tu fe por tus obras. Porque pasa, hermano, cuando gente legalista se da cuenta que la salvación es por gracia, pues ya no me voy a congregar muy seguido, ya no voy a orar muy seguido. Como ha pasado en esta iglesia, a mí no me preocupa eso, hermano. Eso es normal, que personas agarren la gracia y empiecen a vivir en una pobre gracia y lleguen hasta ser miserables. Es su camino, es su decisión. Pero es lo que predicaba el apóstol Pablo. La salvación por fe sola. ¿Qué más tenemos? Cuando el respetado Jacobo habla en la asamblea, literalmente tiene la última palabra. Lo que él dice no se queda, hermano. Muy bien. Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Los cristianos judíos eran fariseos, tenían que estar de acuerdo con Pedro de que Dios había abierto la puerta de la iglesia para admitir a los gentiles. Los cristianos judíos, que eran fariseos, tenían que estar de acuerdo en lo que pasó en la casa de Cornelio. Voy corriendo porque tengo poco tiempo. Pedro predicó el evangelio a los samaritanos, a los romanos en la casa de Cornelio y a los sirios en Antioquía. Buen predicador. Jacobo pone el énfasis en Dios, quien estaba interesado en los gentiles, es decir, fue Dios que los tomó como un pueblo para su gloria. Acuérdense que lo que se está hablando en el concilio era la aceptación de los gentiles tal como ellos están. Los siguientes versículos es el meollo del asunto, es lo más importante del concilio. Y son los versículos Hechos 15 del 15 al 18. Aquí lo he resumido yo en esta diapositiva. Jacobo cita a Amós, capítulo 9 del 11 al 12, en cuanto a la futura restauración de Israel y la salvación de los gentiles. La inclusión de los gentiles en el reino no anula el plan de Dios para los judíos. Jacobo va a mencionar a un profeta menor,
Un librito que tiene 9 capítulos nada más, ¿verdad? Y fíjense bien de qué habla el libro de Amós. Aquí está resumido, miren. Habla de la futura restauración de Israel, ¿verdad? Porque Amós predica que Israel va a ser destruida por los asirios, y ocurrió. Mira, hermano, todos los profetas del Antiguo Testamento le hablaron a Israel, al pueblo de Israel: vuélvanse a Dios, o si no, Dios los va a disciplinar y los va a destruir. Ese era el mensaje de los profetas, hermano. Porque los israelitas eran rebeldes, idólatras, ¿me entiende? Y desobedientes, desordenados. Y fueron muchas veces castigados. Y usted sabe, el reino se partió en 2 partes. La parte del norte, 10 tribus, fueron invadidas por Asiria, los mataron y llevaron cautivos unos. Se desaparecieron casi. En la parte del sur, Judá y Benjamín, ¿me entiendes? Después vino Babilonia, igual los esclavizó, los mató y los llevó esclavos a Babilonia. Desapareció Israel. Desapareció Israel. Ya, o sea, no existía nada. Vamos a ver, por eso dice Jacobo, predicando él: Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El discurso de Jacobo es bien táctico. Primero mencionó que Simón predicó en la casa de Cornelio, ¿verdad? Aquí dice, oiga bien, con esto concuerdan los profetas. Casi todos los profetas en sus libros, Antiguo Testamento, dicen que todas las naciones van a correr a Jehová Dios. Yo traigo unos aquí, pero tengo poco tiempo, que no los vamos a leer, ¿verdad? Pero lo vimos en la mañana, hermano. ¿Qué dijo Cristo? Van a venir muchos del oriente, del occidente, y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Cristo mismo lo dijo, que los gentiles iban a ser salvos por la gracia. Entonces, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Porque Amós, en su último capítulo, él profetiza que Israel va a ser destruido. Y de hecho, ocurrió, ¿entiendes? Ocurrió, pero dice Amós, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, ¿verdad? Porque acuérdense, la iglesia comenzó con judíos en Jerusalén. Sin los judíos no hubiera iglesia hoy ahorita, pues, ¿verdad? Entonces, dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué, Amós? Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace que se conviertan los gentiles. O sea, el argumento de Jacobo es contundente, ¿verdad? Pero como tengo poco tiempo, el chef me está haciendo señas y hay pan. Si hay pan, termino rápido. No, ¿verdad? No hay pan y falta bastante. No va a llover, ¿verdad? Tenemos buen clima ahorita, ¿verdad que sí? Vaya. Entonces, es que quiero terminar, quiero llegar hasta el versículo 21. Quiero que, rapidito, dice, esto es lo que dijo, lo que está escrito. No, léemelo de abajo, que eso ya lo leímos. Cita de Amós 9:11 al 12, entre el año 760 o 750 antes de Cristo. En ese año hizo la profecía Amós, que se cumplió, por supuesto, ¿verdad?
El pasaje en Amós es mesiánico y enseña que Dios cumple las promesas del pacto que hizo con el padre Abraham y con el rey David. Ah, ya me acordé. ¿Qué le dijo Dios a Abraham con respecto a los gentiles? En ti serán benditas todas las naciones del... Hermano, desde Génesis 12 viene la promesa de Dios de que los gentiles iban a ser salvos por la gracia. ¿Qué más? Esta parte de la profecía es en cuanto a la futura restauración de Israel en el reino milenario sobre todas las naciones. Hermano, ¿por qué he puesto ahí eso? Porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos no sabían nada de la iglesia. ¿Me entiendes? Ellos sabían que Israel iba a ser destruido, pero que después iba a ser restaurado y que iba a ocupar el territorio desde el río Éufrates, en Irak más o menos, Irak, hasta el río Nilo en Egipto. De iglesia no profetizaron nada los profetas. Obviamente, ¿verdad? Israel tenía que resurgir, salir la iglesia, ¿verdad? Y luego la iglesia compuesta por judíos y gentiles ir al reino milenario, ¿verdad? Muy bien, léeme solamente lo de abajo. Esto se refiere a la salvación de los gentiles y su inclusión en el reino milenario, lo cual no anula el plan de Dios para los judíos. ¿Qué profetas predicaron que los gentiles recibirían la vida eterna de parte de Dios? Aquí traigo, vamos a ver rapidito, vamos a ir primero al profeta Isaías 2:2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Había esa promesa, ¿verdad? Jeremías 16:19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Daniel 7:13-14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, Cristo, que vino hasta el anciano de días, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino, todas las naciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El último es Zacarías 8:22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. En conclusión, los profetas vieron muy claramente que los gentiles iban a estar en el reino milenario con los judíos. Y eso iba a ser, obviamente, a través de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Muy bien. Jacobo termina su discurso con estos 3 versículos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los oídos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El hermano Jacobo, cosa seria. Yo juzgo. Y aquí mando yo. Mira, o sea, qué autoridad. Y me encanta. Porque fue un abortivo casi como Pablo, pues, que no estuvo con los 12 apóstoles, pero ellos se superaron espiritualmente, y llegaron a ser mejores que los apóstoles. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se conviertan a Dios. Y cuando se convierten, ahí son salvos, hermano. Sino que se les escriba, obviamente una carta, ¿verdad? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ídolos. Café.
de inmoralidad sexual, de pollos estrangulados. ¿Saben qué es eso? Yo me acuerdo de mi abuela, pero la señora tenía una práctica de sangre, ¿verdad? Porque Moisés, hay muchas sinagogas en todas partes. Bien, como tengo poco tiempo, aquí se lo voy a explicar. Hermano, ¿está diciendo Jacobo que el hacer esto son requisitos para salvación? No, no está diciendo. Que los gentiles se abstengan, que no lo hagan, porque eso ofende a los judíos. Es más bien de santificación. ¿Por qué, hermano? Porque lo sacrificado a los ídolos era que, oye bien, todas las naciones eran paganas, y ellos cuando sacrificaban a su ídolo, a su mejor no lo digo, a su ídolo, ¿verdad? A su santo patrono, esas reses que se mataban ahí, después las ponían en el mercado y eran muy baratas. Entonces la gente las compraba y hacía barbacoa, ¿verdad? Y comía. Entonces eso le molestaba a los judíos y los gentiles lo hacían. Aún creyentes, si el ídolo no es nada, decían. Pablo también lo dijo, si los ídolos no son nada. Pero los judíos se ofendían. Exacto. Entonces, si los creyentes gentiles querían ganar a los judíos, hermanos, deberían de evitar esto para que estos vinieran a Cristo. En otras palabras, hermanos, en cada pueblo ya había casi una sinagoga judía y una iglesia evangélica. ¿Entiendes? Y en la iglesia evangélica ahí habían judíos y gentiles. En la sinagoga casi la mayoría eran judíos. Entonces, eviten comer carne sacrificada a los ídolos para que no se ofendan los judíos. Pero ¿qué más? La fornicación o inmoralidad sexual. Las religiones paganas de ese tiempo normalmente tenían sus templos, y el más famoso era el de Afrodita en Corinto, hermano, donde habían muchas sacerdotisas prostitutas. Y los adoradores llegaban ahí a ese templo a adorar y se acostaban con las sacerdotas, con las apóstolas, y así adoraban, ¿me entiendes? Obviamente eso es paganismo, y los judíos también se ofendían por eso, ¿verdad? Y los últimos dos, de ahogado y de sangre, es lo mismo, es lo que está en Levítico 17, ¿verdad? Que un ave, una gallina, digamos, ¿verdad? Que no le estrangularan, sino que le cortaran el cuello y que la sangre la botara toda. Eso era todo. Porque a los judíos les gustaba comer sangre. Yo no sé si un producto que vende en el mercado, la moronga, es de sangre. Sí, ¿verdad? ¿Y a ustedes les gusta la moronga con limón y chile? Bueno, entonces esa es sangre, ¿verdad? ¿Ah? Para los judíos, ¿verdad? Es pecado comer cerdo porque es un animal que está prohibido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero si no le mandan esperanza, no trabajaría entonces. Y a mí me gustan las pupusas revueltas. Vaya. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Entonces, esas cosas tenían que evitar los judíos. Voy terminando, y discúlpenme que por cuestión de tiempo no vamos a leer eso. Quiero que veamos algo, esto, la conclusión. Se dieron estas recomendaciones para las iglesias cristianas gentiles, no como medio de salvación, sino como base para la convivencia espiritual entre los judíos cristianos y creyentes gentiles. Otra vez. Se dieron estas recomendaciones para las iglesias cristianas gentiles, no como medio de salvación, sino como base para la convivencia espiritual entre los judíos cristianos y creyentes gentiles.
Fíjese que el último versículo es bien importante. ¿Por qué se dieron estas recomendaciones? Cuando dice Jacobo, Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. lo que Jacobo está diciendo, gentiles no hagan eso porque casi en todos los lugares hay sinagogas. Y los judíos, al verlos a ustedes cristianos comiendo de esa carne, se van a ofender y no se van a querer convertir a Cristo Jesús. ¿Entendió ahora la idea? Era una que no provocaran a celos a los judíos. Ese era el punto. Se requería De los cristianos gentiles abstenerse de prácticas ofensivas para los judíos en vista de que en cada ciudad había judíos y en las sinagogas, ya fuese de Israel o de la diáspora, los judíos observaban los requisitos de la ley. Ajá. Si usted se fijó, en Hechos 14, Pablo siempre que llegaba a un lugar, ahí había una sinagoga, ¿verdad? Porque los judíos, ellos han migrado para otras partes y hacer dinero. ¿Alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? ¿Se entendió entonces? ¿No tiene ninguna duda? De verdad. Pero me gusta predicar aquí porque estamos bien inteligentes. Todo lo entienden. Son unas esponjitas. Todo lo absorben. Oremos pues. Padre, te damos gracias, Señor. Dios de gloria, Dios de majestad.